¿Estamos de festejo? Sí, ¿cómo no? Sí, no pusimos guirnaldas. No tiramos fuegos artificiales, No, no, porque no hay que hacer fuegos artificiales ruidos. no, No, se ya ponen- fue, eso ya fue. Ya está. Ya fue. Iluminemos, sí, Sí. pero no hagamos No. todo ese ruido. Pero celebremos sí, porque tenemos una ciudad joven, Sí. linda, pujante, con ganas, siempre pensando que vamos a salir y vamos a tener una mejor ciudad, Claro. pero que tiene una historia tan rica. Divina y además con mucho misterio, Sí, muchas que cosas nos para encanta. contar. Por eso lo convocamos a Gabriel Darrigán, es experto en investigación y archivística y es autor de un libro reciente, ¿no? La ciudad de los geómetras, en que cuenta la historia de toda la masonería platense y además todos los misterios que parece esconder la ciudad de La Plata. Gabriel, ¿cómo estás? Te saludan Sabrina Carrasco y Marcela Castro Giovanni. Hola Sabrina, hola Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo empezaste tu día de festejos en la ciudad? Bien temprano porque sabía que me iban a llamar, entonces estuve repasando un poco la historia porque aunque me la sé de memoria y escribí un libro, había que repasar algo sobre por lo menos la vida de Dardo Rocha, el árbol genealógico y preparado. Claro, y aparte me imagino, Gabriel, cuando uno tiene mucha información también la necesidad de poder sintetizarla, ¿no? Y poder traerla aquí a 7 colores. Bueno, vamos a empezar primero por lo que nos interesa, con Marcela pensábamos, esta información que habla de la conformación de La Plata, que está envuelta es una ciudad que fue diagramada y pensada como ciudad, algo que no se ha visto, digamos, en otros lugares. Y esa gesta, esa construcción también va de la mano de muchísimos misterios, de muchísima información cruzada. ¿Qué nos podés traer y aportar sobre esto? Y mira, de misterios, yo creo que el principal de todos, y quizás el mejor que me gusta, es si realmente existió una bruja que maldijo la ciudad. Ajá. Siempre mujeres, che, ¿eh? No, Nunca un varoncito que maldiga. No, pero la verdad yo creo que no existió, es algo político de ese momento. Realmente es que teníamos un sistema electoral como el de Estados Unidos, donde teníamos un colegio electoral y la verdad es que se daban vuelta los electores y todo se negociaba quién era el presidente de la nación y quién era el gobernador en el colegio electoral. Entonces, hasta la reforma del 94, ese colegio realmente no elegíamos presidentes y gobernadores, lo elegía el colegio electoral. Y de ahí sale este mito de la bruja. Realmente no es un mito, no existió tal bruja, y bueno, todos son cuestiones políticas y roscas políticas. Claro, porque recordemos que la ciudad nace como consecuencia de la federalización, así se dice, de la ciudad de Buenos Aires y de la desvinculación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Siempre se habló de que en realidad eso de la federalización era por los intereses en el puerto de Buenos Aires y de la aduana. Pero la verdad es que en ese momento, 2 años antes de la fundación de la ciudad de La Plata, estaba Nicolás Avellaneda por un lado y el doctor Tejedor, que era el gobernador en la provincia. Y lo que quería Avellaneda, más que el puerto, era quedar en la historia, dejar para la nación que él dirigía una capital. Entonces negoció con el senador Rocha que él le iba a dar su apoyo político para llegar a la gobernación de Buenos Aires si le entregaba la ciudad de Buenos Aires. Y es así como empieza su campaña política Rocha, con el apoyo del expresidente Avellaneda. Fue el primero que lo apoyó, siempre y cuando lo apoyaba a él a entregarle la ciudad de Buenos Aires. Mira. ¿Y es verdad que el nombre de la ciudad de La Plata se lo puso el senador José Hernández? Así es. Eso se supo en 1886 en el velorio de Hernández. Los deudos comentaron a los presentes de que él había decidido el nombre de la ciudad de La Plata en la comisión que integraba históricamente siempre se llamó a la región La Plata,
a la región, incluso a las costas de Uruguay, La Plata. Y él vio que como también era la región de la capital del ex virreinato del Río de la Plata, históricamente era lo mejor, llamarla así. Sí, y pensaba también, Gabriel, cómo uno siempre se pregunta cómo se conformó y se pensó todo lo que es la estructura, ¿no? El diseño mismo de la ciudad, que hasta el día de hoy todos aquellos que vienen se asombran, se pierden por momentos, ¿no? Con esta cantidad de espacios abiertos, ¿no? De cantidad de plazas, con el trazado de las diagonales y demás. ¿Cómo fue esa idea, esa planificación? Mira, esto fue un proyecto muy personal de Dardo Rocha, muy caprichoso también. Él quería llegar a la presidencia de la Nación y quería distinguirse y ser conocido no solo nacionalmente, sino en el mundo. Entonces quería fundar una ciudad inédita, que sea referencia a nivel regional y buscó distinguirse realmente y buscó un trazado artístico. Para eso buscó a su arquitecto de confianza, que era Pedro Benoit, y juntos lo hicieron, el trazado. Es algo muy personal de Dardo Rocha, con la asistencia técnica de Pedro Benoit. Uh-huh. ¿Y cómo se enlaza lo de Pedro Benoit, el tema de la masonería, tan importante que se dice desde siempre en la ciudad de La Plata, con que también Benoit dice que fue el primer habitante de la ciudad porque se instaló aquí para el desarrollo de todos los edificios que él había pensado? Y mira, si uno ve el plano de la ciudad de La Plata y ve las diagonales, se pueden ver algunos símbolos que se pueden considerar masónicos. A ver, ¿cuál sería la razón de esto? Es que en abril de 1882 pasaron muchas cosas. No solamente se terminó de idear el plano de la ciudad, sino que Sarmiento llegó a la presidencia de la Masonería Nacional. O sea, la masonería era una asociación, como podemos decir, una asociación civil, como cualquier otra, un club, y es electo en este club internamente Sarmiento como su presidente. Entonces ahí podemos ver un indicio de cómo quizás Benoit y Rocha vieron esto como una posibilidad de acortejar a Sarmiento, poniendo algunos símbolos en el trazado que a Sarmiento tenemos que decir que no le gustaba para nada la idea de la ciudad de La Plata. ¿No le gustaba el plan que tenía Rocha de diagramar, de establecer una ciudad de ese tipo? No, él era un acérrimo porteñista, unitario de toda la vida, y que le federalizaran primero la capital, la ciudad de Buenos Aires, y que luego se gastara tanto dinero para fundar una ciudad en medio del campo, lo combatió muchísimo. Y por eso es la razón que yo pienso que al asumir la presidencia de la Masonería Nacional el mismo año en que Rocha estaba diseñando el trazado, y aparecer estos símbolos en el trazado, están estrechamente relacionados. ¿Y cuál es? Viste que siempre cuando uno habla de masonería, también hay una mirada sobre cierto sector de mucha, hay algo ahí de, vos decís, asociación civil, pero también tiene algo como de clandestino o de, no me sale la palabra exacta, como de secreto, ¿no? De fabulador y demás. No sé qué tanto de real hay de eso, pero tiene como ese karma, ¿no? Sí, tiene algo, porque siempre se estuvieron enfrentados con la Iglesia católica, no ideológicamente, o mejor dicho, ideológicamente, no religiosamente, desde el tema religioso, sí. Porque era, yo creo que un tema económico. La laicidad que buscaba la masonería estaba orientada en que no se utilicen fondos públicos para proyectos. Por ejemplo, construir acá en La Plata, a los 5 años de fundada, se quiso construir un convento pagado con el dinero de la provincia, sí. Y las logias de la ciudad se opusieron, hicieron campaña por ese convento.
pero no por el hecho de que religioso, de que vayan a rezar la gente al convento, sino porque era pagado por los vecinos de la ciudad de La Plata. Claro. Y eso, que a la iglesia alguien se le opusiera a estos proyectos públicamente, les hacían mala fama a los masones. Esa es la razón del secretismo y por qué capaz no dicen sus nombres los masones, porque en ese momento eran perseguidos por la iglesia. Claro. Había siempre como una mirada de conspirativa, ¿no? Como que los masones tenían esa lógica conspirativa y un poco de romper ciertas estructuras. Pero volviendo, es súper interesante esto que contás, esta suerte de disputa, esta suerte de capricho en el buen sentido también, ¿no? De Rocha de establecer, de hacer, de diagramar esta ciudad. ¿Y cuáles son los símbolos masónicos que él instaló aquí en la ciudad? Y mira, son básicamente lo forman los principales diagonales. El emblema de la masonería universal es una escuadra y un compás. Y los diagonales, por ejemplo, 74, 73, 80, 79, forman, por ejemplo, la escuadra. Y el compás está por el diagonal 77 y 78. Ajá. Es difícil así en la radio decirlo, pero si uno googlea, lo puede encontrar. Claro, porque imagino que en el momento de diagramarlo y en el inicio de lo que fue la vida de la ciudad de La Plata, era todo bastante más claro, más sencillito. Sí, igual no creamos que la ciudad de La Plata se fundó y a los pocos años quedó como la vemos en el trazado que conocemos todos. Ajá. Se tardó 70, 80 años en llegar a terminarla toda. Incluso ajá, quien tenga algo de memoria, en la década del 70, 80, todavía había calles de tierra en La Plata. Así que el trazado... Bueno, sigue habiendo, en realidad. Sigue habiendo calles de tierra. Me refiero al cuadrado. Ok. No, y pensaba... Interesante esto que vos contás de la construcción progresiva. Que en los primeros años, los primeros 20, 30, 40 años, ¿qué se podía ver si uno caminaba por la ciudad de La Plata? ¿Y qué se podía ver? Bueno, la catedral se podía ver desde cualquier punto del bulevar que rodea la ciudad. Era el punto de referencia, era el edificio más alto. Esto en la década del 30 te estoy hablando. También, ya que estamos en el día de la fundación, pero también el día de que fue el centenario hace 38 años, sí, en la década del 30, un intendente se le ocurrió hacer una fuente artística en medio de Plaza Moreno. Y eso hizo que durante 50 años se filtrara agua a la piedra fundacional. Y en el 82, cuando se abrió la piedra fundacional, se encontraron que todo estaba inundado. Sí. Y dicen que también se habían robado por alguna cosa extraña unas botellas que habían dejado ahí guardadas. Claro, o sea, en ese momento nadie sabía qué había en la piedra. Sí. Y todos pensaban que iban a encontrar diferentes cosas, entre lo que estaba, botellas que había dejado, o también una carta de Dardo Rocha a la posteridad. Sí. Realmente hay todo un misterio sobre cuándo se robaron, si había botellas, o por ejemplo el acta fundacional. La Plata no tiene acta fundacional, es algo insólito. Cualquier pueblo o ciudad de la provincia de Buenos Aires tiene su acta fundacional, pero La Plata no la tiene. Estaba en la piedra fundacional y cuando lo abrieron, dicen los que la abrieron, hay que recordar que había un intendente puesto por el gobernador, o sea, estábamos sin democracia. En dictadura, claro, estábamos en dictadura. Claro, y entonces todo era un poco turbio, la información que se pasaba al público. Claro. Tenemos que creer en las crónicas de ese momento, en el diario El Día. Claro. Dicen que no la encontraron, otros dicen que se perdió por el agua. Todo hay que investigar eso de a poco, a ver, porque ya estamos por cumplir 40 años de la apertura del centenario, a ver qué pasó realmente. ¿Y por qué se querría hacer desaparecer un acta de configuración, de construcción de una ciudad?
No es que se la para venderla, por eso sería. Mirá. Han desaparecido ingenuos muchas somos. cosas en Sí. la Ciudad de La Plata. Bueno, también creo que había algunas monedas o alguna cosa así también, además de Sí. estas botellas que había. Gabriel, y vos que sabés tanto de Dardo Rocha, de su árbol genealógico, ¿quedan descendientes hoy por hoy de Dardo Rocha? Quedan, pero digamos sin el apellido, o el primer apellido Rocha, porque Dardo Rocha, hay que recordar que se casó con Juana Paula Arana, igual que la localidad Arana, tuvieron 5 hijos, 2 hijos fallecieron, así que quedaron 2 hijas y un varón. Carlos Rocha fue uno de los hijos. Carlos Rocha fue intendente de La Plata en 1944 y no tuvo descendencia. Entonces, por el lado masculino, que en ese momento se utilizaba solo el nombre del padre, no quedaron descendientes. Sí quedaron descendientes que perdieron el apellido por parte de 2 hijas. Que sería Arana. Perdón, no, que serían el apellido de la persona con la cual contrajeron. Claro. Enlace. Y bueno, ellas fueron quienes donaron la casa de Dardo Rocha, que está en Plaza Moreno, el actual Museo Dardo Rocha. Claro. Donde se conserva lo que se encontró en la piedra fundacional hace 38 años. Claro. Y Gabriel, estamos hablando con Gabriel Darrigan, experto en investigación de la Ciudad de La Plata, autor del libro La Ciudad de los Geómetras. Una última pregunta. Si vos que has estudiado mucho la ciudad y también la has estudiado desde lo que fue la confección, la constitución, y mirás hoy la Ciudad de La Plata, ¿no? ¿Cómo ha seguido esa, bueno, se podría decir planificación urbana, aunque parece que falta, pero ¿cómo ves ese proceso desde la conformación hasta 138 años después? Y mira, en ese momento hay que recordar que la Ciudad de La Plata era parte de un plan político para llegar a la presidencia. Así que cuando no lo logró y lo sucedieron en el poder otros políticos de su mismo partido, que era el Autonomista Nacional, quienes vinieron ya quisieron olvidarse de ese plan político y no siguieron el plan fundacional de La Plata. Por eso en toda la periferia, los barrios, Los Hornos, Tolosa, no se sigue la misma delineación que el casco urbano, y también se abrieron calles en el bosque que no estaban planificadas, y así podemos seguir. Y por ejemplo el Parque Belgrano en su momento se loteó y hoy tenemos un parque mucho más chico que que es el contrario al Saavedra, y así podemos seguir y seguir. Desde, por ejemplo, en la década del 60, que se construyó alrededor del rectorado una mole que hoy es Economía, la Facultad de Economía, y así fue capaz deteriorándose las vistas de la Ciudad de La Plata. Claro. Y también tenemos el problema que no tienen otras ciudades de las veredas. Las veredas con los árboles que tenemos, es algo también que hay que caminarla, la Ciudad de La Plata, con las veredas y las raíces de los árboles, es algo que solo los platenses conocemos. Sí, seguro. Bueno, con motivo de la pandemia vos no pudiste presentar tu libro, así que decinos dónde lo podemos conseguir. La gente que te está escuchando quizá quiera saber un poquito más. Contanos algo. Mira, ahora se puede conseguir, encargar a través de la página de Facebook o Instagram, Historia de La Plata. También hay una librería que es llamada Viva el Libro, que se puede encargar en La Plata. Bien. Pero si te siguen por Instagram en Historia de La Plata, ahí pueden enganchar. Recomendamos el libro La Ciudad de los Geómetras, en la que contás toda la historia de la masonería platense, que es apasionante además, ¿no? Algunos anticipos nos estuviste haciendo. Gabriel, te agradecemos muchísimo esta charla con 7 Colores. Bueno, muchas gracias. Buen día. Un abrazo. Abrazo. Hablamos con Gabriel Darrigan, él es experto, interesantísimo.